y están de acuerdo con nosotros en que el ser humano es lo más importante, han encontrado un partido y un movimiento. Les pedimos que nos voten. Quería comentar que hay muchas formas de estar en el centro, ¿no? Una es esta. Otra es cuando antes de eso pues uno ha estado ahí para registrar el espacio y el centro, ¿no? Y otra es, como yo he experimentado muchas veces a Nacho, que era tan acogedor y tan alto que siempre tenía la visión desde atrás, ¿no? Entonces estaba en algunas situaciones como así como medio moviéndose, medio inquieto, miraba, si venía alguien hacía así con el brazo y le ponía ahí, y si venía alguien de allí también le acogía y le ponía, y él acababa en el centro de las fotos y atrás, salvo cuando hacía selfie, el resto del tiempo estaba ahí, ¿no? Y era como si fuera incluyendo y acogiendo a todos, ¿no? Que para mí es un modo de estar en el centro. Así que muy agradecida por ese aspecto, ese talante, esa actitud siempre cuidadora y acogedora, inclusiva, y siempre con mucha alegría. Lo primero que tengo de Nacho, éramos 4 por la calle Sierpes, Nacho, Santi Elegido, Rosalía y yo, cantando The Lion 69, totalmente desafinados, pero muy felices. No teníamos un duro, pero no nos sentíamos pobres en absoluto. Terminábamos de hablar con la gente en la calle y luego nos íbamos a comer juntos con lo que nos habíamos sacado vendiendo unas pegatinas muy simpáticas que vendíamos por los valles. Y era muy divertido porque todo el futuro lo teníamos delante. Todo el futuro estaba delante de nosotros y nosotros andábamos bailando con el futuro al lado. Ese fue Nacho de los primeros tiempos, y en esos tiempos recuerdo un día que decía: Maite, vamos a terminar de recortar las pegatas porque he quedado con el califa. El califa era Julio Anguita, alcalde de Córdoba, y tenía que ir a hablar con él para ver si se llegaban unos acuerdos para aquella primera coalición después de lo de la plataforma cívica de la OTAN, la que crea de Izquierda Unida. Y él se iba, estaba vendiendo pegatas, pero luego se iba a hablar con ese señor, ¿no? Eso es muy importante. Cuando volvió nos dijo: nah, este es un personaje. No tiene nivel. Entonces no se había llegado al acuerdo, pero nosotros seguimos recortando pegatas, nos fuimos a vender pegatas, fuimos a cenar, luego nos íbamos a veces a la discoteca, porque éramos unos críos de 23 años. ¿Qué van a hacer unos chicos de 23 años? A la discoteca, oiga. Eso nos ha pasado después, y muchas cosas he aprendido de Nacho. Pero la cualidad que más, y que lo mencioné el día que estábamos con su familia allí en el tanatorio, lo que más me ha gustado y he intentado aprender de él es esa inclusividad de la que habla Josefina. Entonces a él lo de las élites se la pelaba muchísimo, pero muchísimo. Y entonces lo que hacía, no se peleaba, él por la vía de los hechos rompía las élites. Entonces, si había una reunión exclusiva de no sé qué, de no sé cuántos, el tío se quedaba llamando por teléfono, reunimos y ¡bum! El que quería que se iba a reunir con 4 le aparecían 25 a la reunión. Y así él conseguía que la gente se incluyera. Cuando volví de Sevilla le dije: Nacho, me gustaría aprender de ti eso que tú haces con las relaciones institucionales. Dijo: vale, yo te enseño. Al lunes siguiente me llamó: Maite, hay una reunión del Foro de Movimientos Sociales de Madrid, con todos los movimientos sociales, que hemos quedado allí a tal hora. Y yo fui y él no. Ahí tienes el capote. Y efectivamente esa era la forma, así aprendí. Hoy por hoy, esa cosa, en todos los proyectos que ahora mismo estoy llevando adelante, está Nacho presente porque está esa cualidad que he aprendido de él. Aprenderme a relacionar
hablar con todo el mundo, sea de donde sea, a incluir a todo el mundo, a intentar verle de un modo diferente, a intentar ver de cada uno su cualidad y qué puede aportar al proyecto conjunto y no quedar en las demás cosas. Un día Nacho dijo que se apartaba de la política porque estaba cansado, pero no se apartó de la inclusividad. Siguió haciéndolo y seguía queriendo a todo el mundo que quería y todo el mundo formaba parte de su vida cotidianamente, como estos chavales que están aquí, esa familia que formaba parte de la vida de Nacho cotidianamente, la familia de Rosalía. Entonces, si alguien quería saber cómo estaban los hijos de Rosalía, y alguien quería saber cómo estaban, había que llamar a Nacho. Nacho sabía. Así que bueno, Nacho se nos conecta desde el otro lado, pero no esperéis a que me mande fotos por el móvil, seguir conectados con nosotros. Y bueno, ya seguimos hablando de él. Yo estoy tan agradecida de haber sido amiga de Nacho, que Nacho forma parte ya de las personas a las que invoco cada mañana cuando me despierto, antes de salir de este loco mundo, y si no, no me hago. No sé, no tengo conciencia de cuando le conocí, desde pequeñita. Soy la culpable de los pelos de Nacho en el último tiempo. Quedó horroroso. A él me gustaba. Nacho, yo lo recuerdo desde pequeña como la persona más alegre del mundo. Siempre estaba haciendo bromas, siempre estaba haciendo gracias, siempre estaba haciendo noticias. Era un espíritu libre, era una cosa muy divertida. Creo que tuvo una época mala cuando vinieron de Bilbao a Madrid. Estaba un poco inadaptado en el entorno hasta que se metió en el Partido Humanista, que fue el que le devolvió la alegría. Y la verdad es que yo lo más de Nacho, aparte de lo bellísima persona que era el amor incondicional por mis hijos y por todos mis sobrinos. Y era pasión lo que tenía por su tío. Yo cuando le dije a mi hijo que vivía en Chile, pensando que le dije que tengo que contar una mala noticia, y ella dijo, mamá, ya ha pasado, pensando que era el abuelo, digo, no sé si ha sido el tío Nacho, juro en Arameo, era de adorar. Era, si hay alguien bueno y hay alguien santo, independientemente de lo que se crea o no se crea, era mi cuñado. Algo quiere decir que viendo la foto de Nacho, viendo el vídeo, a mí la sensación que me viene es alegría, es amistad, es mucho amor, mucha actividad, y ver a Nacho siempre una sonrisa oreja a oreja. Y realmente lo que veo es una sensación buenísima de alegría y digo, mamma mía, qué vida más buena ha tenido Nacho. Ha tenido la vida que ha querido tener, o sea. Y viendo luego también todo lo que ha pasado en torno a la familia de Nacho, creo que la consecuencia de las acciones, ¿no? Creo que ha habido cosas riesgosas de conocernos, la familia, con los amigos, y que se está dando una unión y un clima como bien elevado, ¿no? Y creo que eso tiene que ver con Nacho. De manera que creo que ha estado todo muy bien, que ha vivido muy bien, y que hay que alegrarse mucho de haber podido compartir con él. Yo creo que Nacho era algo más que una amiga de la familia. Era un padre, podía ser perfectamente un amigo, podía ser perfectamente tu hermano. Era especial. Cuando falleció mi madre, estaba perdido. Y cuando vino Nacho en verano y se quedó en nuestra casa, pocas veces, teníamos charlas por la noche. Y cuando hablaba con él, me preguntaba cosas que ni yo me preguntaba. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué he hecho? ¿A dónde voy? Parece una tontería, pero cuando tienes 15 años, 14 años, no es ninguna tontería. Y tiene mucho valor como te lo dice alguien como Nacho. Entonces, me ayudó muchísimo y era muy especial para mí. Y todas esas noches que ha estado diciéndome, Amu, esto no está bien, o Amu, esto no es así, o Amu, esto no. Ahora, desgraciadamente ahora, es cuando las valoro mucho. Muchísimo, demasiado. Y solamente quería decir que le quiero mucho. Quería comentar algo, quizás unas anécdotas y algo distinto a lo que comenté la primera vez que nos reunimos por Zoom sobre Nacho, donde yo comentaba
que, bueno, así muy sintético por los que no estuvisteis sobre todo, comentaba que él me ayudó mucho, con pocas acciones me ayudó mucho porque sentí que se daba con todas, ¿vale? Que se entregaba con todas cuando quería ayudar a alguien, ¿no? Pero es que después de muerto han ocurrido unas cosas muy curiosas que me han hecho descubrir, no sé si más cualidades o esa cualidad que tenía como medio pillada más intensamente. Y es, cuento las anécdotas. Mi hija tiene 23 años. Mi hija ha venido al parque entre el 2012 y 2014 pues como 3-4 veces. Cuando yo le digo que Nacho ha muerto, que ha fallecido, me dice, ¿ha fallecido? Digo, ¿pero le conoces, hija? Dice, claro, mamá. Yo, toda desconfiada de mí, le enseño una foto. Digo, ¿este Nacho? Sí, mamá, es Nacho. Vale, oye, ¿cómo le conoces? Y me dice, mamá, de las veces que he ido al parque, él ha hablado conmigo. Imaginaros, ¿no? Eso ya me da que pensar. Estaba pendiente, bueno, luego lo digo. Voy a seguir con las anécdotas. Eso ocurre cuando ha fallecido Nacho, aquí, las primeras semanas. Tengo una amiga que vive en Galicia, en Villa García de Arosa, se llama Celia, ¿vale? Nosotros seguimos en contacto, pero ella al parque solo ha venido una vez, a una reunión muy concreta, estábamos 20 personas y no estaba Nacho, ¿no? Entonces me llama y me dice, María, que me quedaba se ha muerto Nacho. Me pasa lo mismo, digo, ¿conocías a Nacho? Sí, ¿vale? ¿De qué le conocías? Yo pregunto, curiosa. Y me dice que por el Facebook, ¿no? Él se puso a hablar con ella hacía unos años y que desde entonces siempre le preguntaba qué tal estaba. Él siempre le escribía qué tal estaba, ¿no? Bueno, pues estas anécdotas y otra más, pero que menos divertida, no la voy a contar para no enrollarme, me dieron que pensar la gran capacidad que tenía este hombre de amar. Amar no es solo querer a los seres queridos y desear también, claro, por supuesto, a los seres queridos se les suele querer, por eso son seres queridos, ¿no? No solo tenía esa cualidad, esa virtud de amar mucho a los seres queridos. Amar a los conocidos, como éramos todos los humanistas y loístas, que nos veía por el parque, que a partir vamos con actividades. No solo eso, sino a gente que no conocía de nada. Él siempre tenía algo para esa gente. Un hola, un cómo estás. A mí me ha enseñado eso Nacho. Creo que tenía esa gran cualidad que quizás, como algunos habéis comentado, no estaba ahí en primera fila, ¿no? De hacer grandes ponencias, grandes, no sé, exposiciones, ¿no? Pero ha dejado muchísimo en muchísima gente. Y muchísima gente que ni siquiera creo que lleguemos a conocer. Nada más. Es que yo soy con Nacho y con Irene, que estábamos en una fiesta humanista hace unos cuantos años, y cuando encontré a Nacho aquí en el parque, tuve la fortuna de decírselo, que para nosotros, como yo lo entendí, es como nuestro paraíso humanista, y ahí estábamos en una fiesta. Y era muy bonito, y ya está. A mí lo que más me ha impactado ahora más, porque he conocido más situaciones de Nacho, es que es un cuidador, que cuida a la gente. Entonces, una vez que vine al parque, vine con él en el coche. Y como él siempre pregunta, pues con la gente me preguntó por mi hijo. Digo, bueno, sí, está trabajando, pero ahora no, está un poco desanimado, pero bueno, ahora ya está un poco animado, le gusta tal. Y digo, pero bueno, dice, pero bueno, ¿está bien? Digo, sí, está bien, está contento. Dice, listo. Tiene que buscar trabajo, tiene otra cosa. Pero él está bien. Digo, sí, él está bien. Listo. Entonces se pone a hablar de otra persona y entonces digo, este hombre, o sea, él estaba pendiente de que la gente esté bien. Entonces, este está bien,
Listo. A ver. Y entonces luego con los testimonios y tal, y la cuestión, que o sea, él era que la gente esté bien. Y una vez que está bien, listo, ya puede ir a buscar a otro. De verdad, es una cosa espectacular. Me llamó la atención de Nacho, siempre fue su libertad, era totalmente libre. Y no era libre porque dice, bueno, es que tenía condiciones, sí, pero es que él había decidido ser libre primero. Y lo segundo que me llama mucho la atención es su coherencia. O sea, no había filtro. Sentía, pensaba y hacía, sin filtro. Y otra cosa que también recuerdo mucho de él es que siempre que le llamaba, y podía pasar mucho tiempo o poco, siempre estaba ayudando a alguien. Siempre me encontré, mira, que acabo de venir a ver, además de lo más diverso, desde Brasil a Sevilla, a Madrid, él siempre estaba trasteando con alguien. Entonces yo me quedo con eso y yo creo que ahora que se ha liberado de nuestro tiempo y espacio, pues me imagino que sigue esa tendencia porque en las fotos que hemos visto se ve una tendencia muy clara. En su vida él decidió esa tendencia y yo bueno, creo que era así. Y aparte de todas esas cualidades, que son lo que decía el Nacho, también era alguien muy divertido y muy animoso. Entonces yo siempre me acuerdo de una vez que teníamos un acto del PH y buscaba soluciones a todo. Y entonces, muy creativo, ¿no? Y teníamos un acto del PH al día siguiente y por circunstancias, pues estábamos, no teníamos escenario, no teníamos de nada, ¿no? Y entonces me recuerda al Nacho que había allí unas mesas, unos pupitres, que dijo, oye, pues esos pupitres, si los juntamos y tal, y se subió, me voy a subir, como él era alto y grande, se subió encima, me voy a subir encima, a ver si esto aguanta, entonces allí pegamos los pupitres y al final hicimos el acto y como eso muchas veces, ¿no? Otras veces que fuimos repartiendo naranjas en las embajadas. Entonces le tengo en el recuerdo como momentos muy divertidos. Bueno, yo soy Noel, vengo de Argentina y supe de la muerte de Nacho por las redes. Y en Argentina estaba el Zoom conectado a 60 como mensajero a 60 cárceles. 60 cárceles donde hay miles de gente, jóvenes, presos. El aporte de Nacho ha sido un acto así de amor, desamor incondicional. La presencia fue como muy fuerte, bueno, después se cubrió un video de los testimonios de los chicos detenidos. Y ahí es como la marca de lo que es nuestro mensaje, ¿no? Que llega donde sea. Yo creo que Nacho nos deja una enseñanza de lo que es la trascendencia, estando en vida. Él nos mostró en cada lugar que estuvo, dejó su marca del mundo. En todos los lugares lo podemos ver en las fotos y después, bueno, de haber compartido con él en los parques, incondicional, y esa alegría. Y algo particular que me pasó con él fue soñar una noche, estaba como apenada, ¿no? Como, digo, no lo voy a encontrar más, no lo voy a ver cuando los parques. Y yo estaba con ese sentimiento y bueno, le deseé lo mejor, le deseé esa partida luminosa que siempre queremos. Aún se querido antes de dormir y esa noche me despierta su risa, esa risa fuerte y donde estuviera lo encontraba a Nacho, como también encuentro a mi amiga María del Pozo, esa alegría que tiene y como está bien todo. La verdad que se fue como Cristo. Uno muere como vive. Y como decía Ana, vivió como le dio la gana. Es decir, murió como le dio la gana. Yo creo que murió, o sea, aunque nos pesa mucho su ausencia,
ha muerto en el mejor momento, estaba en el mejor momento y sigue riéndose, porque yo escucho las carcajadas permanentemente y eso que siempre decía que ¡qué disparate! Eso de ¡qué disparate! Era como una manera de relativizar todo, de que no me creo nada de este sistema y además como que me río, como vuelo por encima de todo eso y hago lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces nos reíamos con el ¡qué disparate! Así que nada, él está bien y yo lo que he aprendido de él, que yo, bueno, pues la relación que teníamos era de amigos, vecinos, pares, en fin, había de todo, pero no había caído en cuenta hasta el día que partió y que hicimos ese Zoom y la cantidad de gente que estaba conectada y la cantidad de gente que le hacía un homenaje y la cantidad de gente que decía Nacho es que es mi mejor amigo, o sea, era mi mejor amigo de 500.000 personas. Porque él tenía, siempre admiraba a la gente que tenía un gran propósito. Siempre admiraba pues, a algunos que él sentía que tenían un gran propósito. Pero yo me di cuenta de que el que tenía un gran propósito era él. Él tenía y lo tiene un gran propósito. Entonces, o sea, esa dimensión de, bueno, aparte de ser mi todo, además es un guía. Entonces, gracias Nacho por tu ejemplo y porque las acciones se continúan en otras. Soy Julio, el hermano mayor de Nacho. No me puedo contener. La alegría de Nacho está aquí, joder. Es una cosa impresionante. Es su segunda familia y lo entiendo por amigos como sois. Vamos a compartir con vosotros a Nacho y estoy muy orgulloso de haber sido su hermano. Soy, bueno, Elena para algunos, Magdalena para otros, soy la hermana de Nacho. Y amigo de mi hermano, y de María y de todos. Realmente Nacho, la capacidad que tenía era que hacía sentir a todo el mundo como algo especial. Sabía coger la necesidad que tenía cada persona y hacer que se sintiera especial, a ayudarle, siempre ayudarle. Cuando veías a Nacho, lo primero que decías es ¿qué tal estás? Esa era su frase, ¿qué tal estás? Y te lo preguntaba de verdad y además te hacía sentirte que lo que le contabas le llegaba al alma y realmente le gustaba. Nacho era una persona inteligente, pero inteligente intelectualmente, tenía mucha capacidad, pero sensorialmente es esa capacidad que es muy difícil de tener y además la utilizaba. De todos vosotros ha dejado huella, en todos nosotros ha dejado huella. La videoconferencia esa a toda la familia nos decía mi padre, nos dejó impactados a todos. Sabéis que, bueno, que me vaya un poco, mi padre falleció 13 días después de Nacho prácticamente. Pero lo que estamos todos muy orgullosos de Nacho, también de mi padre, pero para nosotros fue muy bonito ver que mi padre se sintió tan orgulloso de todos vosotros, de todo cómo habéis compartido su vida, cómo os ha ayudado, cómo habéis hecho una labor social tan importante, porque si nos vamos al pasado, cuando Nacho inició ese movimiento, en casa pues éramos más tradicionales, teníamos nuestra filosofía de vida, en casa costó, a mis padres les costó ver que se metían en un grupo que ellos no tenían controlado, les costó, las cosas son como son, seguro que lo sabéis. Y él lo pasó mal, seguro que a más de uno de vosotros también, vosotros empezasteis un movimiento muy difícil y habéis seguido adelante y aquí estáis, y habéis hecho mucho y yo me siento impresionada. Y digo, ¿cómo no estuvimos más con Nacho? ¿Cómo no le apoyamos? ¿Cómo no le entendimos? A nosotros lo entendimos, pero en nuestra parcela le escuchábamos. Todo lo que hacía lo sabíamos. Yo he hablado muchísimo de vosotros, aunque se me hayan olvidado los nombres. De seguro que si me contáis una anécdota, me la sé, porque nos lo contaban todo. Entonces, es muy bonito veros aquí a todos, ver cómo lo recordáis. Para nosotros, Nacho era muy alegre, Nacho era muy divertido.
Y entonces en casa realmente, bueno, ya os lo dije, Nacho en casa le llamamos Nachito Hijo. Nachito Hijo porque eran muchas fillas, de pequeñito siempre estaba, se escondía, a mi madre le veía y decía, ay, Nachito Hijo, ¿quién es ese Nachito Hijo? Nachito Hijo le llamábamos todos, y cada vez que no hacía algo le decíamos, pero Nachito Hijo. Y es verdad, realmente nosotros en casa, porque San Esteban, nosotros donde más nos socializamos todos los hermanos, donde nos encontramos, su punto familiar es San Esteban, en Soria. Entonces, bueno, pues yo nosotros a Semana Santa yo le veía bajar las escaleras, yo le veía bajar las escaleras con su sonrisa y se ponía a desayunar, estábamos cocinando, bueno, más cocinando no había que decir, y Nacho se ponía como yo a charlar, pero no a trabajar. Nacho hablaba muy bien, se comunicaba muy bien, era el centro, o sea, daba gusto invitar porque siempre tenía una conversación maravillosa sobre cualquier cosa, sobre historia, sobre religión, sobre la sociedad, sobre las personas, sobre vosotros, sobre el problema que tenía no sé quién, no sé cuántos, estoy ayudando a partir a no sé quién, ya no sé cuántos. Siempre tenía una conversación maravillosa. Pero, bueno, no sé, he perdido un poco. La historia, que Nacho realmente para nosotros siempre estaba ahí. Siempre alegre, siempre con nosotros y siempre intentaba mantenernos a todos unidos, igual que a vosotros. Él, si había una reunión familiar y él estaba en Madrid, él venía siempre, llegaba tarde, pero venía de estado con no sé quién, porque había estado con no sé quién en la reunión de los hermanos. Claro, venía tarde, pero es normal, siempre tenía tantas cosas que hacer. Pero iba a todas, eso sí. A la comida llegaba. En una de las cosas de Navidad no llegó a comer, se merendó el cuchillo que había hecho el señor marido, pero no lo tenía. Entonces, Nacho siempre llegaba, pero siempre estaba. Y no sé, era muy alegre. Nosotros le queremos mucho y le hemos echado mucho de menos. En casa también nos lo dijimos, jugamos mucho al parchís y nos peleamos todos. Tenemos parchís de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, porque todos queremos jugar y pues ya no. ¿Dónde vamos a ver? Nacho era muy nervoso. Y cuando te comía una ficha decía, con humildad. Una sorpresa. Pues ese era Nacho. Era muy querido para nosotros, muy alegre, siempre estaba en las reuniones familiares, una conversación maravillosa y muy humano, que ha dejado mucho trabajo en el mundo, que ojalá que siga creciendo hacia arriba y se esparta su mensaje, igual que vuestro mensaje del que habéis partido. Bueno, pues a mí me gustaría destacar también que corrían los años 80 cuando yo conocí a Nacho. Y ahí en nuestra casa, en verano, nos hicimos nuestra primera fotografía. Ahí descubrimos nuestras pequeñeces y las compartíamos. Luego trabajamos mucho en la época de la comunidad para el desarrollo humano, que tanto quebradero de cabeza de nuestros padres, porque donde estábamos, que éramos peligrosos, que nos habían dado el cerebro y todos esos comentarios. Pero lo cierto es que tanto a Nacho como a mí en aquellos momentos nos sirvió tanto la comunidad, aprendimos tanto, que claro, tratamos de llevarse a otros, que sea nuestro estilo, que algo que a mí me sirve, puede llevarse a otros. Y ahí hicimos un trabajo de una labor conjunta, ahí por el barrio de los caminos, de los artistas, que tenemos un local, y él hablaba de su familia, sobre todo de sus padres, tenía pasión por sus padres, su madre. Y bueno, pues armamos nuestros primeros grupos, pero luego él se fue a Málaga y allí, digamos, perdimos la relación personal, ¿no? Nos veíamos incluso en el pueblo. Era muy difícil no leer a Nacho. Nacho a mí se acaba de discusión. Siempre llegaba tarde. Era a las 7 y la parecía 7:30 como... Nacho, eso es desconsiderado, tío. O sea, yo me peleaba, porque teníamos esa amistad tan cercana, unas cosas gente. Y yo, pero eso no es considerado. Me has perdido media hora aquí, cruzado el brazo, y tú te agarrabas del hombro y ya te cambiaba todo. Porque Nacho tenía esa cualidad, que cuando hablábamos de muchos puntos de vista, incluso humanistas, nuestra interpretación
acaba como diciéndote. Y yo digo, joder, ¿cómo puede ser? Y yo tengo mis propias ideas y vienes tú y me las desparramas. Y tenía, bueno, todos lo habéis dicho, ¿no? Decir, era una persona alegre. Pero yo dejaba también la fuerza que tenía. Una fuerza interna, una convicción que me daba al corazón. Era extraordinario. La última relación que yo tuve así más cercana, que tuvimos 10 días ahí por el norte de África, con la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, que recorrimos desde Tánger hasta el Sáhara, que tenía una fuerza, que era capaz de convencer a alguien que hablaba árabe y él decía, ¿qué es un gesto? Y Nacho decía, no, tú habla aquí. Dice, pero es que yo no sé el castellano. No, tú traduce. Si es que sé 4 palabras, bueno, el otro traducía. ¿Cómo puede ser que Nacho tenga esa capacidad de comunicación? Él la tenía, porque tenía esa fuerza y era, por otro lado, un silovista de corazón, es decir, le ponía una entrega, un entusiasmo, una alegría y una empuja a todo lo que hacía. Y porque era una persona que Quisiera comentar que Nacho era un compañero de camino. Entonces, aunque nos conocíamos en los años 80, en realidad nos hicimos amigos en el año 2009, cuando comenzamos un trabajo específico de migración y disciplinas. Y ahí ya no nos despegamos más. Nos despegamos más. Entonces era una relación en todos los niveles. Es decir, por la mañana nos levantábamos y nos llamábamos. ¿Qué vas a hacer? No sé qué. Y luego, esto a nivel como mecánico, él te ayudaba en, oye, yo tengo un problema con las instituciones, yo no era mala, pero él te quería más. Entonces, tengo que resolver esto, yo tenía mi intención, no reste más. Hacíamos la cola, no, quédate en la cola, pero espérate, en el campo adentro, hablaba con el director, que te metía. Esto en el INEM, en cualquier organización, era alucinante. Yo tenía dificultades en eso, ¿no? Y así, en la vida cotidiana era impresionante. Era como todo para él, el mundo era fácil. O sea, el mundo no había dificultades. Es como si nunca estaba metido por debajo. Es como que vivía de una manera que estaba como en un estado, como que veía las cosas más por encima, de otra manera. Cosa que uno a veces se enterraba en los problemas y se perdía la visión. Y por eso incluía a todo el mundo. Y también hacíamos otros trabajos de intercambio, de pasar en el camino y mejorar personalmente. Y ahí conversábamos, intercambiábamos, me pasa esto, y avanzábamos. Lo que sí, nunca discutía. O sea, conversábamos, intercambiábamos, reflexionábamos, pero eso de ponerse en contra o plantear, no, eso no es así, nunca. Entonces eso para mí es una capacidad, porque yo enfrento. Entonces, me encantaba esa parte aparte de todo lo que he comentado de la alegría, ¿no? Y bueno, me ha pasado algo divertido y algo nuevo, pero bueno, me ha pasado con otras personas queridas, que después que parte, yo voy a trabajar por la mañana y Nacho va conmigo. Sentado en el asiento de atrás, al medio. Entonces no lo veo, pero lo siento. Entonces, si eso te va a salir bien, ve por él. Y con eso no te preocupes, tú dale nomás. Entonces, como que me va dando consejos e instrucciones, muy divertido. Y también en cuanto a cuando uno se desploma un poco, se ríe de mí. Se ríe, me dice, pero ustedes están sufriendo mucho, ¿qué hacen sufriendo? ¿De qué? Estás metido ahí en ese barro, ¿qué haces ahí? Entonces, está como siempre riéndose de las situaciones que vivimos. Entonces es una ayuda, porque es como una mirada de la vida de otra manera. Y eso es un gran aprendizaje, porque uno a veces lo ha experimentado, pero es distinto que de pronto se viene de otro lado, que no te viene de adentro, viene de otro lado.
Así que agradezco enormemente haber tenido a él, a este compañero de camino, que es un gran compañero. Y como algo han dicho, sí, es un guía, es un compañero, te marca para arriba, te marca el camino para arriba. Así que muchas gracias a todos. Yo que Nacho llegaba tarde. Es cierto, pero llegaba tarde porque no sabía dónde habían dejado el coche. Se pasaba media hora buscando a dónde había dejado el coche. Y era un cabronazo. Fueron algunas así como, tú has pasado eso, ¿qué me ha pasado eso? Venga, tú, mira, deja el ratito, como te quitaba rapidito toda esa sensación del clima, como que te elevaba. La sensación de, tú dale por aquí en la iglesia. Ya tienes ese sentimiento, te das y punto. Yo creo que iba junto a esa cosa, porque esa parte te la quitaba de un plumazo. Rápidamente te hacía elevarse, sí, como que ves desde otra perspectiva y luego eso, la inclusión, la alegría, todo lo que necesitaba eso, como que te daba carga todo y te elevaba un poco la situación y te iba orientando, ¿no? Siempre estaba ahí apoyando con su capacidad de dar y parecía que, parecía entre comillas que no profundizaba, pero que luego al estar al lado suyo te iba y conectabas con esa energía y te ibas a casa con una alegría, una sensación que se me daba. 2 semanas antes de irse, estaba en la cocina de mi casa con mi hijo y su pareja, el mayor, y les dijo, soy feliz, lo tengo todo, no me hace falta nada, la vida para mí es maravillosa, todo la vida ha tenido sentido. Dice, estoy en una etapa en la que si me puedo quejar de algo es de no poder quejarme de nada. Se despidió de todos nosotros. Sí. Se despidió de todos antes de partir. Y a mí eso me conmocionó. Y fue un regalo, pero se fue despidiendo personalmente. Y el grupo, y con esa sonrisa en la cara, porque estuve reflexionando y digo, lo que ha hecho, porque la primera vez que fui, que el 23 fue primero tuve que Brasil con él, que fue muy lindo. La otra no, pero me llamó muy bien, estaba haciendo un trabajo de marquete. Y cuando volvió, empezó a despedirse de todo eso. Y recorrió muchos sitios, hacía cosas que él normalmente no hacía. Irse a caminar, se fue a caminar en la calle, se fue despidiendo de mucha gente en diferentes ciudades. Yo ahí me di cuenta que él ya estaba en otra. Estaba como si hubiese llegado a un momento con una capacidad de reconciliación muy grande con todo el mundo, enorme, de dejarlo bien, con una sonrisa, pero con una alegría calma desde dentro. Quiero decir un par de cosas que ya se han dicho. La primera, efectivamente, se murió, falleció, se fue, partió en el mejor momento. Como decía, esto es un cabronazo porque el tío tenía la capacidad, o sea, la vida ha ido como fuera, pero se fue como los grandes futbolistas que se retiran en el mejor momento. Después, no cosas que sí, ya al final pierden, los boxeadores que pierden. Después cuando era campeón del mundo, un cabronazo que tú bien decías. Y por muchas cosas estaba en el mejor momento. Sus relaciones con toda la gente, pero también con la familia, lo que habéis dicho antes también, que a lo largo de la historia, comentabas tú, pues al principio con los padres pues había más lío, porque cuando se metía en la comunidad, que es el grupo, todas esas cosas, bueno, pues todo eso ya lo había vencido, las relaciones con la familia eran estupendas, con los padres, con todo, sus padres eran muy importantes para él, la madre, el padre. La madre ha salido poco en los vídeos, somos comentan Miguel Ángel, hay que mandar una foto más. Sí, pero es una persona muy importante para todos nosotros. Pero vamos,
todo había fluido hacia un punto perfecto. Efectivamente, no sé si yo no sabía que se había despedido la gente, pero la verdad es que me lo creo, porque era un crack en realidad. Y otra cosa que quería decir, también un poco lo que has dicho antes, haciendo mención del Zoom, y tú también, mi hermano Julio, has dicho algo. Lo del Zoom no solo fue precioso, sino que símbolo de montones de gente que le querían, pero fue un antes y un después para mi padre. O sea, relacionado con todo lo que he dicho antes, las relaciones habían sido con los padres, pues habían sido como habían sido. Estaban muy bien, pero digamos que a lo largo de la vida nosotros apellidamos Martínez García, familia española, normal, nuestros hijos que estudian, se casan, tienen hijos, trabajan en la universidad, todo es normal. Pero él eligió otro camino. El tío era tan grande, tan listo, cojonudo, tan cabonazo, que se hizo lo que le dio la gana. Era un crack en realidad. Pero eso, los padres Martínez García tradicionales españoles no habían sido en su momento capaces de entenderlo, como decía mi hermana también, de ver cómo era la cosa. Y el caso es que mi padre tenía una penilla ahí, tenía un algo. Tenía un punto en su vida que no había cerrado perfectamente y que estaba ahí. Y este Zoom fue una maravilla. Porque yo supongo que yo le queda todo. El día del Zoom había vecinos en la casa de mis padres, ahí en el sanatorio, y mi padre hablaba con unos y decía, es que no es la de hijos, la de gente que tiene a mi hijo, pues está junto a gente de todos los países, 500, 1000 personas, o sea, el tío todo orgulloso, lo fue contando a todo el mundo. Entonces, mi padre, de repente cerró el ciclo, digamos que mi padre se pudo morir, y si murió se murió en paz. Entonces este Zoom vale oro, platino y diamantes, lo vale todo, porque mi padre, digamos, mi padre no se podía morir, no quería morirse, pero digamos que tenía algo, hay un rum que tenía, y fue ese Zoom, y ya se podía morir, que no digo que se muriera por eso, pero mi hermano, yo soy el que le encontré en casa, estaba así, con una cara de paz, que como brazo, es que el tío, hasta para morirse, es que el tío hacía todo, estaba así, yo no lo conocí porque en ese momento, entre los nervios, pero en realidad estaba así, no sé si me lo honor, pero esa ley está muy tranquilo. Y mi padre, unos días después, 13 días después, se murió en paz, Yo había quedado con él al día siguiente para ir al ayuntamiento, un tema de papeleos, tal. Y le dije, papá, si quieres voy yo. Dice, no, voy yo contigo porque así a los viejitos no saben esperar por la. Mi padre tenía un sentido del humor también, Nacho. Mi padre era muy inteligente y con sentido del humor, solo que más tímido. Un sentido del humor brillante, pero más tímido. Nacho tenía eso también, la inteligencia, pero el sentido del humor lo tenía abierto. Él era ostentorio, como diría su hijo. El caso es que mi padre, esa mañana, de repente, pues me llama la chica que hacía las líneas de mí, tu padre no está, no sé cuánto. Y resulta que se había duchado, se había caído, y se murió de repente. Los dos, que cabronazos los dos, se murieron en paz, de repente, y con todo eso. Y entonces pues yo quería agradecerlos porque a nosotros nos tenemos la suerte de ver ese hermano, ese padre y esa madre. Pero esta mirada que me está cargando. Pero es que por ellos mismos también han cogido, como los grandes boxeadores, con el campeonato del mundo, con el collar de allá no sé. En las fotos, pero los vídeos que se ven, una cosa muy curiosa y muy agradecida y muy bonita es cómo abrazaba. También es que, claro, la Navidad, desde las alturas, sobre estaba todo sufriendo, padre, se ha rozado, ya no estaba de paz, pero yo creo que era un tema de gravedad, claro. Unas vacaciones con Nacho hace 2 años, creo, en Marruecos. Y fueron de lo más divertidas, de lo más interesante en conversaciones. Fíjate que la recuerdo en la cocina con unas gomas que se había comprado, que las tenía atadas en la puerta. Las tenía atadas en la puerta y por la mañana estaba el tío... Perdón, el esquema es el siguiente.
alguien estaba haciendo la comida, alguien poniendo la mesa, y era así. Yo todo el rato. Estaba hablando con él, el tío con las bombas, ese que había comprado. Pero de lo más divertido y interesante, las conversas, todo, una maravilla. Y es verdad que te abrazaba como un oso, la madre lo parió. En mi casa con el enganchón. Seguro. Hacía cosas muy pintorescas y luego se sentía que y nunca podía decir nada. Porque no se sabía, pero por ejemplo, llegaba a tu casa, bueno, a la casa de los padres, desayunaba, tal, y cogía la mermelada. La mantequilla. Mezclaba el cuchillo de la mermelada con la mantequilla. La mantequilla con bolsitas de fresa. La mermelada de fresa con bolsitas blancas de mantequilla. Después que la bebida está. Y la boca así. Y terminaba y lo metes sin recoger. Yo le tenía que entrar a la cocina. Porque es un desastre total, ¿no? Hoy cocino yo, ¿no? El cuscús. Había el cuscús. Sí, el arroz, y llevaba el arroz alto. Yo me acuerdo de la bronca que hubo en mi casa cuando se inauguró la piscina en San Esteban y el tío Nacho decidió bañarse por la noche, que tenía lucecitas esperadas hasta las horas, con los sobrinos. La lona que tu padre había quitado todas las hojitas, las hierbas, lo había puesto todo perfecto, la tiró al jardín, tiró una, al día siguiente la piscina llena de hojas, con los perritos. Era Nachito hijo. Nachito hijo. A todo. Bueno, es porque nuestro abuelo, hace años ya que falleció, pero bueno, nuestro abuelo, pues cuando venía temporadas a casa, pues él se quedaba en la habitación de Nacho. Y claro, pues, mi abuelo dormía ahí, pero no dejaba de tener Nacho sus cosas ahí. De vez en cuando pues tenía que ir a su habitación a hacer alguna cosa. Y mi abuelo, que ya estaba demente, le veía que iba hacia la habitación y mi abuelo iba corriendo detrás de él porque dice, el latón que me va a robar. Nachito hijo, buenas todos. En relación a la relación con su padre, y bueno, no hace mucho, hace un año así, contaba como, bueno, paseando con él allá en el pueblo, San Esteban, pues de repente el padre le preguntó, ¿y cómo va tu movimiento, Nacho? ¿Y cómo va? Y Nacho me lo contaba, y decía, es la primera vez en la vida que me he preguntado, después de tanta polémica o de esa como desaprobación como ruta. Y no supe qué responderle, me puse tan Estaba ya esperando. Pero quedó como muy agradecido, ¿no? Porque sentía que, bueno, había un acercamiento y un respeto, ¿no? Finalmente una aceptación de su vida, ¿no? Y a vuestro padre, pues antes en el tanatorio, antes de la salida, antes de con los coches, se lo comenté, ahí con la ayuda de una de vosotras que estaba con él, por el tema del oído, ¿no? Y también se emocionó un poco, ¿no? Dice, no recuerdo, pero vamos, como tomo nota, ¿no? Una cosa así. El último año de contar a su familia con él, acercar a la gente del movimiento. Por algo se ayuda, ¿eh? Se dio con el Zoom, se dio con el tanatorio y ahí se produjo esa obra. Y era lo que él deseaba toda su vida. O sea que se cumplen las cosas después de morir, ¿eh? Yo hemos escrito de unas personas realmente históricas. Que es la primera vez en 95 años que va al hospital y está muerto miedo porque están entrando en un momento existencial diferente. ¿Qué le iba a decir a él? Que iba a partir antes que su padre para que ese momento existencial diferente de su padre integrara a su hijo y pudiera salir de aquí de otro modo. Si lo ponía de dedo, no. Pero dijo eso.
me voy a ver a mi padre, que tengo que acompañarle y asistirle porque está en un momento existencial. Nacho falleció antes para ayudar a mi padre. Bueno, yo tengo, desde que tengo uso de razón, conozco a Nacho, y Nacho siempre estaba conmigo en distintos puntos de mi vida, pasando por distintas etapas, siempre estaba como una sombra. Y nunca, no ha sido una cosa que estuviese permanentemente, pero siempre que necesitaba algo, coincidía con él, yo trabajaba en el centro, nos veíamos, etapas que yo necesitaba, estaba conmigo, y me hizo, bueno, entender muchas cosas, ¿no? Bueno, yo soy Gabriel y soy hijo de humanistas. Mis dos padres llevan este movimiento desde que tienen 20 años y de toda la vida, bueno, a mí se me ha educado de cierta manera. Y como todo hijo humanista, que creo que estemos aquí, entendemos de que tenemos una forma distinta de pensar o ver el mundo, que a veces sentimos como que somos muy distintos de la peña. Pues la gente va por líneas muy distintas a lo que es esto, ¿no? Y te planteas muchas veces si estás en lo correcto, si lo que haces tiene algún sentido, ¿no? Entonces yo me acuerdo una vez con Nacho que íbamos caminando en la noche por un camino y le dije, oye Nacho, tengo miedo, no sé lo que estoy haciendo, creo que estoy intentando hacerlo más coherente, pero me pierdo a la vez y siento como que me comparo con la gente, porque soy superior o soy inferior, no entiendo si lo que hago tiene un sentido. Digo, ¿crees que es normal lo que pienso? ¿No? Me cogió Nacho y me dice, no, no pasa nada, no pasa a todos los humanistas. Bueno, ese día entendí con Nacho que hay algo en mí que forma parte de mi vida, que es el movimiento, y entiendo, gracias a Nacho entendí que todo el mundo que estáis aquí, de cierta manera, habéis aportado algo a mi vida, he tenido una conversación con cada persona y yo agradezco infinitamente a vosotros y a Nacho por haber hecho entendido eso. Muchas gracias. El pedido de todo el mundo es verdad, ¿no? No simplemente eso, sino que también él arregló sus cosas en el último momento, porque yo en enero él me tenía que pasar un dinero y él me estaba llamando constantemente y yo no tenía ninguna prisa, le decía, bueno, ya quedaremos, y no había forma de quedar, ¿no? Y ya a finales de enero coincidí aquí en el parque, que estaba él reunido y yo estaba reunido y tal, y yo me iba y yo pasé del tema y me dijo, no, ven aquí. Y claro, como estábamos ahí delante de mucha gente, dice, bueno, si voy a pasar el dinero aquí, dice, no, vamos al servicio. Y vamos al servicio y me pone a pasar el dinero y me dice, joder, y esta gente que ha estado aquí ahora estará pensando cualquier cosa, que esto es Así que nada, esa fue la última anécdota, pero 3 días antes del tema, porque luego quedamos pendientes de, bueno, que tenemos que charlar, que te has ido a Sevilla y he estado, y entonces, justo el día que partió, le mandé un mensaje para que pudiéramos charlar, porque se quedó todo así como muy en el aire, pero él resolvió la cosa, porque él llevaba todo el mes de enero llamándome, y hay veces que ha pasado un montón de tiempo y siempre lo dejábamos todo, ¿no? Así que bueno, sí, hasta ese punto, ¿no? Me parece muy curioso. Cuando decías antes de que se había despedido, es que no sabía esa anécdota, esa paréntesis, ese punto, que se había despedido de mucha gente. Se despidió de todos, porque él hizo viajes y veló con alguna persona, con personas que estaban lejos a cenar con ellos, aprovechando el viaje de Málaga, que recorrió gran parte. Y yo sé que se fue porque, a ver, hay una sensibilidad con él. Entonces, en el momento que sabes que ha partido, empiezas a mí me vienen las imágenes, ¿no?, de lo que estaba haciendo, de quedar con gente que a lo mejor hace mucho tiempo que no había visto y a lo mejor había conectado poco tiempo con ellos. Y yo lo registré claramente. Estaba desde el 24, en noviembre del 24, que ya en Brasil debe hacer un lindo trabajo, muy lindo,
Es que cuando él era pequeño suspendió y entonces nosotros veraneábamos todos en San Esteban, mi padre se quedaba solo en Algorta y nosotros íbamos en Bilbao. Entonces, él se fue a estudiar unos días antes para Salinas. Y entonces mi madre dijo, pues tú vete a casa de unos amigos, él teníamos dos familias muy importantes para nosotros, los González y los Sánchez. Dice, vete a casa de los González o los Sánchez, que tienen hijos a su vez, y quédate con ellos esos días. Y mi padre dijo, no, quiero que Nacho se quede conmigo para no sentirme solo. Y él cuenta que él sintió ahí una importancia muy especial, sentirse que su padre quería que él estuviera con él. Se sintió como muy importante, y eso es como devolverlo. Yo ahora, en este momento tan importante, yo me voy con mi padre. Mi padre siempre estuvo con él, yo quiero estar con mi padre. Entonces, bueno, cuando estas cosas ocurren, intentamos a veces pensar pensamientos positivos y conectar las cosas, y yo siempre intento ver las cosas en positivo. Entonces, de alguna manera, veo un poquitín esa unión. Tú quisiste conmigo, yo quiero contigo. Y la hizo. Además de ser una celebración de 60 años de casados muy importante, todos sabíamos que mamá tardaría poco en partir. Entonces fue muy emocionante. Fue muy emocionante para todos y una celebración muy sentida, muy especial para todos. Y entonces Nacho escribió esto tan bonito. Dice, voy a leer unos párrafos de un texto. Ah, bueno, perdón. Dice ella. Vale. Bueno, que Nacho escribió a los... Pues eso, lo que se conecta, es la introducción. Dice, a papá le recuerdo una Algorta, trabajando mucho, pero con tiempo para ayudarnos y llevarnos al parque de Navidad o algún día a noche. Nosotros en Navidad había un sitio que hacía en Bilbao, que era un sitio cerrado, y entonces había atracciones. Y los padres se iban a trabajar, dejaban de a los niños, y a la salida del trabajo los recogían. Entonces, a eso le llamábamos el pin. Entonces, mi padre dice, siempre tenía algún momento para dejarnos en el pin, o para llevarnos al monte, o llevarnos a la sierra, donde fuera. Un año, lo que os contaba, un año suspendí. Tuve que volver antes de San Esteban a Algorta para estudiar para el examen de septiembre. Los Sánchez y los González se ofrecieron para que me quedara en su casa. Papá fue muy claro, quiero que Nacho se venga a casa conmigo, porque así me siento menos solo. Y Nacho dice, nunca me había sentido tan bien. Mi padre me quiere junto a él, porque me necesita. No tenía madurez suficiente para valorar su sacrificio. Papá, pero qué importante me sentí ese día. El tiempo ha ido pasando y a mamá siempre la he visto hacendosa, positiva y por remango. A papá siempre trabajando, más callado que mamá, pero siempre confiable, siempre estaba ahí para nosotros y siempre trabajando. Eso nos ha dado una gran seguridad a todos. Hace unos años tuve un sueño y vi a una dama vestida con un traje blanco como medieval. Estaba en un río, llevando con la mano un precioso caballo también blanco. La dama era sin duda mamá. Y el río, sin duda, el Duero. Justo debajo del puente, yendo al pueblo a la derecha, y cubría muy poco. En San Esteban hay un puente medieval, y bueno, pues ahora el sueño fue muy hermoso, había mucha calma y mucha luz. Creo que si alguna de esas noches estrelladas del verano en San Esteban nos fijamos bien, tal vez cada uno de nosotros tenga una estrella donde se acumulen las acciones buenas que hacemos con cada cual. Creo que esas acciones buenas cuentan para el futuro. De esta forma, las cosas buenas que han hecho nuestros padres se acumulan y continúan en nosotros. También puede ser que en esa estrella cada uno tenga fijado una fecha muy especial. Es un día en que a todos nos llegará, ese día a todos nos llegará, no sabemos cuándo. En ese día tal vez el caballo del sueño de mamá venga a visitarnos y relinche suavemente, avisándonos que hay un viaje en el río de la vida y llegue hasta el mar. Y en las alforjas del caballo llevaremos también las buenas acciones que serán el alimento para nuestra nueva vida, en otra dimensión, en un océano de tiempo y espacio infinitos. Aquí estamos reunidas para recordar a nuestros seres queridos. Hacia ellos dirigimos nuestros pensamientos y nuestros mejores deseos. Pedido de libertad. Pensamos en nuestros seres queridos. Sentimos la presencia de nuestros seres queridos
Hay que sacarle el...